Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Ángel y en esta ocasión vamos a llevar un curso de Química Analítica 1, que básicamente son equilibrios químicos en disolución acuosa. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Como primer punto veremos lo que es equilibrio químico, ya que necesitamos comprender muy bien qué es el equilibrio químico para posteriormente profundizar en los siguientes temas. Como segundo punto veremos lo que son los equilibrios ácido-base. En el punto 3 veremos los equilibrios de complejos. Posteriormente veremos los equilibrios redox. Luego en el punto número 5 vamos a ver lo que son los equilibrios de solubilidad y precipitación. Y finalmente en el punto número 6 veremos los equilibrios de extracción líquido-líquido. Extracción líquido-líquido. Muy bien. Estos tres puntos de aquí, del 2 al 4, corresponden a lo que conocemos como equilibrios homogéneos. Cuando veamos el tema de equilibrio químico, vamos a entender que son equilibrios homogéneos. Y estos dos últimos puntos, los puntos 5 y 6, corresponden a lo que serían los equilibrios heterogéneos. Grosso modo, este es el temario que vamos a abarcar a lo largo del curso en los siguientes videos. Entonces, bueno, ¿qué es? Tenemos que preguntarnos qué es o qué hace más bien la química analítica. ¿Qué hará la química analítica? Bueno, pues la química analítica básicamente lo que hace es que separa, purifica, identifica y cuantifica analitos. Esto hace la química analítica, básicamente estas cuatro cosas: separar, purificar, identificar y cuantificar distintos analitos en una muestra. Los primeros tres puntos corresponden a lo que es la química analítica cualitativa. Cualitativa. Y todos los puntos, los cuatro puntos, corresponderían a la química analítica cuantitativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La química analítica cualitativa no cuantifica al analito, sino que simplemente lo separa, lo purifica y lo identifica. Es decir, la química analítica cualitativa me dice que tengo, por ejemplo, hierro 3 más en una muestra de agua, pero no me dice cuánto. La química analítica cuantitativa me dice, mira, tienes hierro 3 más en la muestra de agua y además tienes 5 gramos de hierro 3 más por cada 100 mililitros, por ejemplo. Entonces, la diferencia es que la química analítica cuantitativa, además de separar, purificar e identificar al analito, me dice cuánto tengo del analito en la muestra. Y dirán, bueno, entonces, ¿para qué sirve la cualitativa si la cuantitativa hace lo mismo que la cualitativa y además me dice cuánto? Bueno, lo que sucede es que la química analítica cuantitativa es más cara que la química analítica cualitativa, ya que en la cualitativa no necesitamos saber cuánto hay, sino simplemente qué hay, y por eso es que los costos son reducidos. Entonces, dependiendo de lo que nos interese y del presupuesto que se tenga, se puede utilizar un análisis cualitativo o bien un análisis cuantitativo. Ahora, acabamos de decir una palabra muy importante, la palabra analito. Y bueno, a todo esto, pues, ¿qué es un analito? Un analito simplemente lo vamos a entender como una especie química de la cual se desea conocer su composición y en algunos casos la cantidad presente en una muestra. Y en algunos casos la cantidad presente.
Entonces, de un analito, nosotros lo que nos interesa es saber qué es, nos interesa conocer su composición, si es, por ejemplo, un ácido carboxílico, si es un aldehído, si es un alcohol, si es una acetona, esos serían compuestos orgánicos, o bien si es un compuesto inorgánico, por ejemplo, hierro 3 más, plomo 2 más, permanganato, calcio 2 más, magnesio 2 más, etcétera. Nos interesa conocer la composición y a veces también nos interesa conocer cuánto hay de ese analito en la muestra. Ahora, ¿en dónde se encuentran los analitos? O más bien, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con la química analítica? Bueno, pues la química analítica está presente en muchísimos lugares, entre ellos, por ejemplo, la medicina. Podemos utilizar la química analítica en la medicina. ¿Para qué? Pues para realizar análisis clínicos, esos que nos mandan los doctores cuando tenemos algún malestar y no podemos identificar de primera instancia qué es lo que puede producir el malestar y pues nos van a hacer un análisis de sangre o un análisis de orina, un exudado, etcétera. Entonces se utiliza química analítica para poder determinar, por ejemplo, cuánta glucosa hay en la sangre, cuánto colesterol, cuánta bilirrubina, etcétera. Entonces, en la medicina está presente la química analítica, también está presente en la industria alimenticia para asegurar que los alimentos que son procesados y que llegan a la tienda y posteriormente a nuestra mesa, pues cumplan con las normas de calidad y no tengan alguna sustancia indebida, o más bien no deseada, presente en ellos que pueda perjudicar nuestra salud. También es utilizada en la industria farmacéutica, por ejemplo, para conocer, o más bien para determinar si lo que reporta el fabricante en la etiqueta es cierto. Por ejemplo, podemos tomar una tableta de aspirina y determinar la cantidad de ácido acetil salicílico presente en esta. Y de esta manera podemos nosotros decir si el fabricante está cumpliendo o no con lo que dice en la etiqueta. Por ejemplo, si la caja dice ácido acetil salicílico 850 miligramos, nosotros tenemos que determinar si una tableta de aspirina efectivamente contiene o no los 850 miligramos que está reportando el fabricante. Y eso solamente es por poner algunos ejemplos. La química analítica está presente en muchos otros lados. Ahora, algo que también debemos preguntarnos es, bueno, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo hace la química analítica para determinar la presencia o no presencia de algún analito en una muestra? Bueno, pues básicamente aquí lo que tenemos que hacer o identificar es que la química analítica por sí sola se divide en dos vertientes, tiene dos vertientes o dos ramas. Tiene la rama de la química analítica clásica y tenemos la rama instrumental. En la química analítica clásica, también conocido como análisis químico clásico, tenemos básicamente otras dos ramas, que son las volumetrías, que básicamente son titulaciones. Hablaremos a detalle más adelante de todo esto. Y las gravimetrías, que básicamente es pesar con balanzas analíticas. Y la analítica instrumental podemos dividirla en tres subramas, que serían los métodos instrumentales electroquímicos o la electroquímica. Tenemos también la cromatografía y la espectroscopía. Ahora, muchas veces nos preguntamos el por qué se sigue utilizando análisis químico clásico. Sí, con la tecnología de hoy en día es bastante sencillo tomar una muestra, meterla a un aparatito de cromatografía o a un aparato de espectroscopía, ya sea infrarroja, ya sea de masas, ya sea UV visible. Cromatografía puede ser de gases, puede ser cromatografía de líquidos de alta eficiencia, etcétera. O bien podemos hacer un análisis electroquímico.
con ayuda de la tecnología que existe hoy en día. El por qué se siguen haciendo análisis clásicos, pues la respuesta es por el costo. Los análisis instrumentales normalmente tienen un costo sumamente elevado a comparación de los análisis clásicos. Los análisis clásicos son baratos y además son bastante confiables. Sobre todo las gravimetrías son un método bastante exacto y preciso y además son baratos en comparación con los instrumentales. Es por eso que el análisis químico clásico, aún en nuestros días, con la tecnología que tenemos, sigue siendo utilizado debido a la diferencia de costos. Y en este curso de Química Analítica 1 nos vamos a concentrar en la química analítica clásica, es decir, en las volumetrías y en las gravimetrías. La química analítica instrumental la dejaremos para otra ocasión. Bien, entonces, ¿qué aprendimos en este primer video? Bueno, pues aprendimos qué es la química analítica, qué es lo que hace, qué es un analito, qué nos interesa conocer de ese analito y además las dos grandes ramas en las que se divide la química analítica, que son el análisis clásico y el análisis instrumental. Como ya lo mencioné, en este curso nos vamos a dedicar únicamente a estudiar el análisis clásico y el análisis instrumental. Después haremos un curso diferente. Esto es todo por el video de esta ocasión. En el siguiente video comenzaremos a hablar sobre el tema de equilibrio químico para posteriormente poder profundizar en los siguientes temas de Química Analítica 1. Nos vemos en la siguiente ocasión. Yo soy Ángel y fue un gusto tenerlos aquí.